las deformaciones y también los desplazamientos. Entonces, vean un poquito este material también que es importante, ¿no? Para que ustedes vean lo que quiero entrar más o menos a lo que es el análisis que quiero que me entiendan, ¿ya? A ver. La mecánica de sólidos conocida, sometidos a carga. Para ya empezar justamente nuestro análisis que quiero mostrarles, ¿ya? De sólidos, mecánica de materiales o mecánica estructural. Como nosotros hablamos de la mecánica del medio continuo, vean que ahí se divide en tres grandes grupos. Uno que es la mecánica de sólidos y el otro es fenómenos de transporte y el otro la reología. Pero nosotros nos vamos a dedicar directamente a la parte de la mecánica de sólidos, pero si hablamos de estos dos elementos, uno es la plasticidad y el otro es la elasticidad, ¿verdad? Más que todo, lo que nosotros tenemos que observar dentro de esto, cuando hablamos de la elasticidad, ¿no? Estamos hablando directamente de la resistencia de los materiales, ¿verdad? Bueno, aparte de eso, vemos que la resistencia de materiales está con la dinámica y está también con la estática, ¿no? Pues justamente eso es lo que yo les mostraba en las anteriores clases, les explicaba el tema de las deformaciones, ¿no? Que tiene un material, la dinámica que justamente se analiza en un edificio, pero también está acompañado con, siempre va a estar tomado en cuenta la parte de la estática, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos más allá, podemos ver el tema de ondas, vibraciones, viscoelasticidad, la mecánica de la fractura, materiales compuestos. Pues es amplio el tema, ¿no? Pero ustedes lo van a ver eso más adelante, ya cuando hagan, por ejemplo, un curso de una maestría, les decía. Pero nosotros nos vamos a dedicar directamente a la parte de la elasticidad, ¿no? La teoría de la elasticidad. ¿Qué es lo que corresponde analizar respecto a este punto? ¿Ya? A ver, sigamos. Comportamiento mecánico de los materiales sometidos a cargas. En términos generales, podemos decir que la mecánica de sólidos estudia 4 temas muy importantes relacionados entre sí: aplicación de cargas, tensiones, deformaciones y desplazamientos. La relación entre las cargas aplicadas y las tensiones se analizan a través de las ecuaciones de equilibrio. Tenemos las ecuaciones constitutivas para analizar la relación entre tensiones y deformaciones. Finalmente, se tienen las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones útiles para relacionar las deformaciones y los desplazamientos. A continuación, revisaremos de forma general y simplificada algunos conceptos básicos de la mecánica de sólidos. Tensión es la resistencia interna por unidad de área que ofrece un cuerpo a un estado de carga. Deformación está relacionada con el desplazamiento relativo de 2 puntos adyacentes. Ecuaciones constitutivas son también conocidas como modelo del material. Relacionan las tensiones y deformaciones. La ley de Hooke es un ejemplo típico de ecuaciones constitutivas. Las ecuaciones constitutivas en ocasiones son obtenidas de datos experimentales. Tradicionalmente, de forma general, se clasifican tomando 2 criterios: elasticidad y plasticidad. Este modelo constitutivo es aplicable para la mayoría de los materiales y para fines prácticos en muchas ocasiones es muy útil. La otra teoría, plasticidad, cuando el material experimenta deformaciones que son irrecuperables, es decir, deformaciones permanentes. En un sentido más amplio y como parte fundamental de la mecánica de medios continuos, se tiene la reología. Ecuaciones de equilibrio. Se fundamentan en la conservación del momento. Depende de la carga aplicada y la geometría. Son independientes de la propiedad del material. Estas otras ecuaciones son obtenidas aplicando momento. Y estas son las ecuaciones de relación de Cauchy entre tracción y tensiones.
Si tenemos un sólido como este, las ecuaciones de equilibrio del dominio son válidas al interior del cuerpo y las ecuaciones de equilibrio de contorno son válidas en el contorno. Finalmente, el problema principal de la mecánica de sólidos consiste en la solución del conjunto de ecuaciones y el otro es a través de las ecuaciones de Navier. En otros videos hablaremos más sobre la mecánica de sólidos. Gracias por su atención. Hasta la próxima entrega. La mecánica de sólidos. Pues dentro de ello hay esfuerzos, por ejemplo, que nosotros tenemos que analizar, ¿no? Entonces, algo muy importante, por ejemplo, que se utiliza en la teoría de la elasticidad es que nosotros tenemos que tomar en cuenta varios puntos, ¿no? De lo que es el estudio de la elasticidad, ¿no? Y ahí podemos observar que, por ejemplo, si hablamos de esta teoría, que tenemos que establecer cuáles son sus ámbitos de aplicación, tenemos que establecer las hipótesis básicas y las limitaciones que debe tener, ¿no? Entonces, podemos desarrollar directamente desde los puntos de vista matemáticos, ¿no? Que ustedes van a poder lograr, ¿no? En la parte de lo que es este análisis. Entonces, ¿cuál será el objetivo, por ejemplo, de esta materia? Nosotros tenemos que dar
respuesta, ¿no? Más que todo desde el punto de la mecánica racional, podríamos hablar de esa forma. Y aquí, por ejemplo, podemos ver algunos conceptos que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice que estudio del punto material, ¿no? De un sólido rígido. Justamente tenemos que tomar en cuenta cómo es que los seres humanos utilizan diferentes tipos de equipos o materiales, que estos pues tienen que tender siempre a que tenga algún problema de esfuerzo, tenga un problema, por ejemplo, de comportamiento de las deformaciones, ¿no? Tiene tensión, tiene deformación y también tiene lo que son los desplazamientos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos justamente este análisis, podemos ver que la teoría de la elasticidad, pues, tiene conceptos mucho más allá de lo que nosotros podríamos hablar. Por ejemplo, acá nos indica el siguiente concepto, ¿no? Dice, por ejemplo, que cuando nosotros damos una respuesta, tenemos que describir el comportamiento del sólido deformable desde su punto de vista macroscópico. Tiende a que este modelo matemático, por ejemplo, se debe construir, ¿no? Desde un análisis de la mecánica de sólidos, ¿sí? Entonces, y ahí encontramos, vamos a poder encontrar lo que son justamente las ecuaciones de compatibilidad, ¿sí? Eso es importante porque al final lo que nosotros queremos es que la parte del análisis que estemos realizando, pues se pueda lograr, ¿no? Mediante el análisis. A ver, un ratito, aquí está. Sí. Las ecuaciones básicas, por ejemplo, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que esta es una disciplina donde mayormente analizamos, ¿no? Este es el concepto final que queremos llegar, ¿sí? Es una disciplina central de la mecánica estructural que permite relacionar, dice, las variables que definen el problema continuo a través de un modelo matemático, ¿verdad? Representado por un sistema de ecuaciones diferenciales que predicen la respuesta del sistema a efectos externos que se puede llegar, ¿no? Entonces, en base a esas ecuaciones, nosotros directamente decimos, por ejemplo, que tenemos que tomar en cuenta estas ecuaciones desde ese punto de vista. Por ejemplo, ahí tenemos las ecuaciones básicas que se plantean, son las relaciones de equilibrio, ¿no? Fuerzas internas que aparecen, las ecuaciones de Navier, ¿no? Relación física, donde se relaciona, por ejemplo, la tensión con la deformación, ¿no? Y las relaciones geométricas, que en este caso, cuando hablamos de estas relaciones geométricas, deben relacionarse con la deformación, ¿no? Y el desplazamiento, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros eso en resistencia de materiales 1, hemos visto justamente esos desplazamientos, ¿no? Ya sean en tracción o en compresión, ¿sí? O alargamiento, ¿sí? Pueden ser alargamientos o pueden ser, por ejemplo, acortamientos, ¿no? Si es alargamiento, el elemento es positivo. Si es acortamiento, va a ser negativo. Entonces, tiene que haber una relación de compatibilidades dentro de este análisis para poder observar directamente cuál va a ser esa función de esa deformación. Pero para poder definir nosotros esta relación, pues tenemos que analizar directamente un elemento, en este caso, un elemento que es más que todo, ¿no? A partir de ese comportamiento, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta dos puntos de vista, en este caso, que es el análisis de la gráfica de la tensión de formación, ¿no? Aquí lo voy a colocar, aquí arribita, ¿ya? Lo vamos a achicar un poquito.
Está muy grande. Ahí se observa, ¿no? Ya. Entonces, vemos justamente este comportamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes, si hablamos de la teoría de la elasticidad, por ejemplo, de la teoría de la elasticidad lineal, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí, cuando vemos los componentes estructurales, ¿no? Y cómo está compuesto, por ejemplo, estos materiales, directamente tenemos que hablar de que estos materiales son perfectamente elásticos, ¿no? Y que estos se encuentran expuestos a tensiones que en este caso superan la proporcionalidad, ¿verdad? Cuando nosotros sometemos, por ejemplo, cuerpos sólidos a tensiones, estos deben superar, por ejemplo, los límites elásticos. El fenómeno de deformación no puede ser explicado de la misma manera como el caso elástico lineal. Aquí tenemos una gráfica donde vemos la tensión y vemos la deformación, ¿no? Hay una región que está en color azul, es una región elástica, y esta es una región plástica. Y hay un punto, por ejemplo, donde el material empieza a romper, ¿verdad? Se rompe. Y eso directamente nosotros tomamos en cuenta ya cuando hacemos, por ejemplo, un ensayo de fluencia del acero, llega a un punto donde ya el material rompe, ¿no? Y eso, pues ya ahí se produce la ruptura de ese material. Pero estamos hablando entre las gráficas de la tensión versus la deformación, ¿no? Que eso es justamente lo que vemos en varios elementos o materiales que nosotros hacemos ese enfoque, ¿no? Entonces, podemos decir también que desde ese punto de vista podemos tomar en cuenta que muchos de estos materiales pues están con estas características, ¿no? Por ejemplo, vemos que cuando queremos hacer un ensayo, por ejemplo, a compresión, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta las propiedades mecánicas, ¿no? O directamente tenemos que tomar en cuenta cuál es el comportamiento que tienen estos materiales, ¿no? En esta parte lo que quiero más que todo ver es internamente, ¿no? Cuando yo analizo, por ejemplo, acá puedo dibujarme aquí a ver, aquí voy a dibujar, ¿no? Ah, está mal esto. Acá, ¿no? Sí, por ejemplo, acá voy a hacer una viguita simplemente apoyado, puede ser así, ¿no? Y le voy a colocar una viga acá, ¿ya? Ahí está, ¿sí? Pero esta viga, si ustedes observan, pues tiene un material, ¿no? Tiene un material definido. Puede ser, por ejemplo, que este material puede ser de acero, ¿no? Puede ser, no sé, de concreto, ¿sí? Entonces, en esta parte, cuando yo hago ese análisis, por ejemplo, si yo hago un pequeño corte, por decir acá, ¿no? Quiero saber qué es realmente lo que ocurre, qué es lo que realmente ocurre. A ver, un ratito. Ya. Entonces, les decía que yo necesito, por ejemplo, saber en este pedazo de elemento o en este elemento de acá, ¿no? En esta pequeña superficie, ¿sí? En esta pequeña superficie, quiero saber, por ejemplo, cuál es el comportamiento interno que debe tener este material, ¿verdad? Entonces,
Yo puedo tener, por ejemplo, de mis estructuras un elemento, pero necesito saber cuál es el comportamiento interno, cuáles son los esfuerzos normales, cuáles son esos esfuerzos tangenciales que se producen ya directamente cuando yo analizo estas ecuaciones de compatibilidad, ¿no? Entonces, de eso se trata justamente esta teoría de la elasticidad, donde yo puedo observar, ¿no?, de manera más clara y decir, por ejemplo, necesito saber desde mi punto de vista cuáles serán, por ejemplo, esos esfuerzos que van a trabajar aquí, ¿no? Aquí van a haber unos pequeños esfuerzos tangenciales o también se llaman normales, ¿verdad? Los tangenciales estarían así, ¿verdad? Y los esfuerzos normales salen perpendiculares de esta superficie, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a poder tomar en cuenta directamente el análisis que estamos haciendo dentro de este punto, ¿no? Porque si bien nosotros tomamos en cuenta estos puntos, tenemos que ver cuando el elemento ya empieza a fallar y se produce la rotura, es justamente ahí, o lo que llamamos nosotros, por ejemplo, dislocamiento, dicen, ¿no? Entonces ahí aparece, por ejemplo, lo que es ese módulo de elasticidad, ¿verdad? Ese módulo de elasticidad que justamente se va a ir incrementando, ¿no? Las tensiones que se van a generar de acuerdo al material, ¿no?, que se haya presentado. Pueden sufrir, por ejemplo, traslación, pueden sufrir rotación, ¿no? O directamente, cuando pasa, por ejemplo, del estado de las deformaciones plásticas, puede ser que ese material haya ocurrido alguna falla dentro de lo que es este análisis interno que ocurre dentro de un elemento continuo, ¿no?, como es la mecánica del medio continuo, para poder analizar justamente lo que es la gráfica, ¿no? De la gráfica, cuando hacemos nosotros esta gráfica, estamos hablando justamente de este puntito, ¿no?, que es justamente de un material. En este caso puede ser, ¿no?, si vemos acá, esta es una gráfica donde decimos, por ejemplo, hay un comportamiento elástico y plástico de un material. Vemos que la primera, desde el punto O hasta el punto A, hay un comportamiento elástico y luego hay una tensión plástica y luego viene un límite de proporcionalidad y en el punto B sería el límite de elasticidad, ¿no? Y luego hay una pequeña curvita que va justamente tomando en cuenta, ¿no? Aquí viene, pasa una pequeña curvita, pasa por aquí y el comportamiento plástico, y aquí hay una deformación permanente y llega a producirse lo que es la fractura, ¿verdad? Entonces, ese es el análisis más que todo dentro de lo que es esta teoría de la elasticidad. Entonces, más que todo, este análisis está basado de cómo es los puntos, ¿no? Seguramente en el laboratorio, por ejemplo, nosotros podemos observar estas fallas que se producen, por ejemplo, como este de acá, y es conocido, digamos, ¿no? No es nada de otro mundo, porque justamente esto en laboratorio se realiza, donde nosotros vemos cuando ustedes le aplican esfuerzo. ¿A qué es igual el esfuerzo? El esfuerzo es igual a la carga que ustedes le aplican sobre el área, ¿verdad? Entonces, si yo tomo en cuenta este análisis, el esfuerzo va a ser igual a ¿qué? A la carga que tú le aplicas dividido entre el área de la sección transversal. ¿Y en qué unidades se mide? Por ejemplo, este elemento, si yo analizo aquí, voy a decir, por ejemplo, P, voy a medir, no sé, en newtons, puede ser newton, ¿no? Puede ser también toneladas. ¿Qué otras unidades se pueden medir? Kilogramos, fuerza, también, ¿no? Otra puede ser, por ejemplo, kilonewtons, ¿no?
puede ser en el sistema inglés libras fuerza, dividido entre el área. Puede ser metro cuadrado, puede ser centímetro al cuadrado, o kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado, puede ser newtons sobre milímetro al cuadrado, o libras sobre, en el sistema inglés, ¿en qué se mide? Puede ser, por ejemplo, pulgadas al cuadrado, ¿no? Entonces, de eso se trata. Por ejemplo, aquí, cuando nosotros hablamos de este elemento que es la tensión o esfuerzo, también se llama, justamente es este análisis, ¿no? Y ahí podemos observar directamente cuál va a ser ese cambio que va a ocurrir, pero esto tiene que estar relacionado directamente con la deformación, ¿verdad? Con la deformación. Entonces aquí nosotros podemos ver una secuencia desde este punto. Hay un límite de proporcionalidad, luego pasa, ahí está el límite de proporcionalidad, luego pasa a un límite elástico, que es la tensión de fluencia, luego pasa a un punto que es la tensión máxima, ¿no? En este caso ya sería la fluencia, y se produce lo que es la ruptura, ¿verdad? Entonces, ahí está el análisis que nosotros tenemos que ir observando, pero nosotros vamos a analizar desde un punto de vista tensorial, ¿no? Es mucho más, digamos, más interesante porque nosotros, por ejemplo, hemos visto en mecánica racional, ustedes han visto lo que es un tensor, por ejemplo, un tensor, cómo se expresa justamente estos tensores dentro del punto de vista de la teoría de la elasticidad, ¿de acuerdo? Entonces, viendo este análisis, nosotros podemos empezar que toda esa curva, ¿no?, que tomamos en cuenta, pues el esfuerzo que se va analizando, podemos ir viendo cada una de esas partes, ¿no? Los esfuerzos, por ejemplo, desde una zona elástica o desde una zona, por ejemplo, en este caso, podemos ver acá en este grafiquito, y decimos, por ejemplo, que tenemos una zona donde hay un esfuerzo último del material, que es el esfuerzo máximo, ¿no? Que el material es capaz de soportar. Entonces, cuando ya pasa este esfuerzo máximo, la curva desciende hasta un punto determinado, ¿no? En este caso puede ser el punto F, ¿no? Donde ocurre justamente la fractura. Ese puntito que ustedes ven en la gráfica tensión o esfuerzo sobre deformación, pues hay una zona elástica, ¿no? Hay una zona elástica, y en el otro gráfico al lado, ¿no?, que este sería, por ejemplo, mi primer gráfico, y este sería mi segundo gráfico, que ustedes pueden observar, donde hay una zona de fluencia, ¿verdad? Hay una zona de fluencia, pero que ya es el otro punto. Este sería mi puntito AB y este sería mi punto BC. Entonces, así yo puedo ir pasando desde los límites, desde la parte más elemental, ¿no?, hasta pasar al otro límite. Puedo ir avanzando, por ejemplo, y me va a mostrar directamente las otras zonas que a mí me interesan observar, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo decir que aquí hay una zona donde hay una zona de endurecimiento, que en este caso sería la zona CD, ¿no? Pero es una zona de endurecimiento por deformación, ¿no? Aquí hay una tensión de fluencia y aquí hay una tensión última, ¿verdad? Y por último, tengo una zona de formación de cuello o estricción, también se llama. Entonces, directamente este análisis estaría de esos dos elementos, ¿verdad? Entonces, esto sería un punto 3, ¿no? Y este sería mi punto 4, ¿ya? Entonces, de esa forma, nosotros podemos ir un poco ya abarcando lo que es este análisis que podemos ir tomando en cuenta, ¿no?
Dentro de los tipos de deformación, por ejemplo, tendríamos que tomar en cuenta, ¿no?, la deformación desde el punto de vista, ¿no?, convencional. Se trata de este análisis, por ejemplo, que está acá. ¿Sí? Ahí, ¿no? Si hablamos de una zona elástica, hemos visto acá, por ejemplo, que en esta parte había una zona elástica y también había una zona de fluencia, ¿no? Entonces, nosotros decimos que si la tensión es pequeña, el material solo puede forzar una pequeña cantidad y el material volverá a su tamaño original. Después de liberarte la tensión, esto se llama deformación elástica, ¿no? Y ahí, por ejemplo, cuando estos elementos o las tensiones son que se van acumulando y hay una zona de tensión crítica que se llama una zona de fluencia, ¿sí? Pero también tenemos una zona que se llama plástica. En este caso, por ejemplo, cuando ese material, ¿no?, más allá, por ejemplo, de su límite elástico, podríamos hablar así, que ya en este caso hay una deformación plástica, le llamaríamos, ¿no? Entonces, dentro de esto, los materiales sólidos, en este caso, pues hay un avance, hay una secuencia que se van a ir un poco notando, porque va a haber una transición desde la zona elástica, desde la zona de fluencia, ¿no?, o la zona de endurecimiento, pues hay una zona donde justamente existen estos análisis donde yo puedo llegar hasta una zona de estricción, se llama, ¿no? Una zona de estricción, o donde directamente el material ya empieza a fallar, ¿no? Y eso para mí, más que todo, este es un análisis que yo puedo observar directamente desde la ecuación, o lo llamamos, por ejemplo, lo que es la ley de Hooke, ¿verdad? ¿No? Entonces aquí podemos ver este análisis, este gráfico, y ahí podemos ver este, ¿no? Y decimos que la tensión, ¿no?, la tensión o esfuerzo es igual al módulo de elasticidad multiplicado por la deformación, ¿no? Entonces, ¿y a qué es igual el módulo de elasticidad? Es igual a la tensión sobre la elasticidad, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros podemos observar de que hay un esfuerzo máximo que se va generando y hay también un esfuerzo, una fuerza última de tensión. Tenemos lo que es, hemos dicho que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área, hay una región plástica, hay una región elástica y se viene la parte última desde 3 hasta 5 de formación permanente y el punto 5 sería la ruptura, ¿no? Entonces la región elástica para mí justamente es el módulo de Young o de Young, ¿no? También eso se llama, por ejemplo, en vez de llamarle, por ejemplo, módulo de elasticidad, también es el módulo de Young, ¿verdad? La última, la región plástica, hablamos de un esfuerzo de tensión. Entonces, ahí nos va a mostrar claramente cuáles son esas tensiones o las tensiones, por ejemplo, que vamos a hablar más adelante, ¿no? Los esfuerzos de Cauchy, ¿no? Esos son, por ejemplo, que ustedes también han visto algo, pero lo vamos a profundizar un poco más acá, ¿no? Entonces, más que todo, tenemos que observar este tipo de esfuerzos, por ejemplo, que se van a ir generando ya desde ese punto de vista, lo que es la generación de estas cargas, ¿no? Más que todo, cuando hablamos de los esfuerzos, tenemos que hablar también, hemos visto primero lo que eran las deformaciones, ¿no? Cómo se deforman los materiales, ¿sí? Los planos de fluencia, el comportamiento plástico, pero si hablamos, por ejemplo, de manera general, el tema de los esfuerzos, tenemos que hablar que estos esfuerzos que se producen en un punto determinado,
nosotros podemos decir que estos esfuerzos ya están, por ejemplo, con este análisis de acá, ¿no? Acá. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de esfuerzo, tenemos que recordar, por ejemplo, que el esfuerzo está sometido a N fuerzas, ¿verdad? Ahí tengo un cuerpo, en el gráfico pueden observar ustedes, que este cuerpo, fíjense, este es un cuerpo donde tiene una infinidad de fuerzas, ¿no? Hay un F1, un F4 que ingresa, hay un F6 que sale, hay otro F1 que entra, ¿no? Que sale, sale y sale. Entonces, cuerpo sometido a fuerzas externas, ¿verdad? Entonces, una fuerza, justamente una fuerza, un componente tangencial. En este caso, estos son fuerzas tangenciales que directamente están sometidos a esfuerzos tangenciales a su plano, ¿no? Fuerza tangencial se llama, ¿no? Esta fuerza, por ejemplo, van trabajando de acuerdo a diferentes tipos de esfuerzos que se generan, ¿no? O como unas fuerzas componente normal, le podríamos llamar, ¿no? Entonces aquí directamente hay una fuerza tangencial y también hay una fuerza normal, ¿no? Hay esos dos elementos, eso no se van a olvidar. Hay una fuerza tangencial y también hay una fuerza normal, ¿sí? ¿Qué quiere decir normal? Bueno, aquí está, directamente es perpendicular a ese plano, ¿no? Y el otro es tangencial, directamente, bueno, tangente a este elemento, ¿no? Tangente a este elemento, ¿no? Y puede ser, por ejemplo, tangente, yo puedo decir, tangente al elemento de ese pequeño o esa pequeña porción eh, de ese material que estamos tomando en cuenta, ¿no? Entonces, de eso es que aparecen diferentes tipos de esfuerzos, pero cada uno de estos pues tiene ya definido una pequeña superficie, ¿verdad? Entonces ahí estaría. Dentro de ese análisis también podemos observar que estos esfuerzos tangenciales y los esfuerzos normales, pues en esa pequeña porción se generan diferentes tipos de superficies, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, cuando ustedes analizan, como en este gráfico, por ejemplo, aquí tengo una pequeña porción, o sea, es una pequeña diferencial, ¿no? Que tiene este material y aquí podemos ver esa superficie, ¿verdad? Y ahí está en función de la diferencial de la fuerza tangencial respecto al área. Y lo mismo de la fuerza del esfuerzo normal, ¿no? Diferencial de la fuerza normal respecto del área, ¿no? Entonces hay fuerzas tangenciales y hay también fuerzas normales, ¿no? Pero como es una pequeña porción de un material determinado, en una estructura, por ejemplo, en una viga, como les he mostrado más arriba, yo puedo analizar internamente cómo funcionan esos tipos de esfuerzos. Ahí había habido, por ejemplo, había existido una fuerza tangencial y la otra es una fuerza normal, ¿no? Entonces, así van apareciendo esos tipos de esfuerzos donde el siglo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de este tipo de esfuerzos, tenemos que hablar justamente de esto, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, nosotros tenemos que decir, bueno, ya cuando decimos cuál es el siglo de tensión o compresión de un cuerpo, de una estructura de hormigón armado, bueno, ¿qué hacemos primero? Solicitaciones, carga, ¿verdad? Nosotros ya vamos más allá, no solamente vamos a ir porque ya hemos visto tema de esfuerzos internos, ¿no? Diagramas de normal, cortante, eso ya está, ya se sabe es cómo es que se determina, pero
Lo que no todavía tomamos en cuenta es el esfuerzo que se genera internamente, la deformación que se genera, ¿no? Podríamos hablar ahí tensión o compresión. O sea, ¿es tensión, está tensionado o está comprimido, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que ya aparecen, por ejemplo, las cargas que se van tomando en cuenta dentro de este análisis, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, justamente es este de acá. Cuando decimos, por ejemplo, nosotros, es que estas cargas, ¿no? Como en el video también han visto, son cargas que están generadas, por ejemplo, un material en servicio durante la fabricación está sometido a diferentes fuerzas dependiendo la magnitud de estas fuerzas, ¿no? O estos pueden ir cambiando en función al trabajo o a la fuerza que van a ir tomándose en cuenta. Entonces, ¿cuáles son esas cargas que se analizan? A ver, veamos acá, mediante este gráfico, para que se pueda un poco ya aclarar cuál es el fin, ¿no? Ahí tengo, por ejemplo, y nosotros vamos a decir que estos elementos de análisis, ¿no? Ahí está. Entonces decimos, por ejemplo, que el acto de aplicar fuerza, ¿no? Como carga, hay 5 formas diferentes de aplicar estas fuerzas sobre una pieza, ¿no? Uno, en la grafiquita que ustedes van a observar, uno es la compresión. 2 es la tensión, ¿sí? 2 es la tensión, que eso trabaja en tracción. 3, estamos hablando del cortante. 4, estamos hablando de la torsión. Y el 5, justamente, es la flexión, ¿no? Entonces, esos son las fuerzas, ¿no? Se conoce como carga, por ejemplo, en las 5 formas en las que nosotros podemos analizar dentro de este análisis. Pero lo más importante de esto es que nosotros conocemos también dentro de ese análisis, conocemos como también decimos, por ejemplo, la ley de Hooke se llama, ¿no? La ley de Hooke. Por ejemplo, cuando yo le aplico, ¿no? Yo le aplico, por ejemplo, a un material, ¿no? A un material le puedo aplicar una fuerza, ¿no? ¿O será que vuelve a su posición original? ¿No? Entonces ahí decimos, por ejemplo, la ley de Hooke está en base a este análisis, ¿no? Ahí está. Ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos los resortes y la elasticidad, ¿no? Por ejemplo, este señor Hooke observa de que los materiales, ¿no? Casi la mayoría de los materiales, ¿no? Tienen una curva de esfuerzo versus deformación. Tiene una región lineal, ¿no? Dentro de ciertos límites, la fuerza requerida para estirar un objeto elástico, como un resorte de metal, es directamente proporcional a la extensión del resorte, ¿verdad? Entonces, a esto, por ejemplo, se lo conoce como la ley de Hooke. ¿Y cómo se escribe? La ley de Hooke, por ejemplo, es la fuerza, ¿no? La fuerza en forma negativa, claro, en negativo porque está de manera vertical, K por X, ¿no? Donde la fuerza, por ejemplo, F es la fuerza, X es la longitud de la extensión o compresión, según el caso, ¿no? Y K es una constante de proporcionalidad. En este caso, esta ley, por ejemplo, el valor de K se expresa en Newton sobre metro, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros calculamos esa elongación que se genera cuando yo le coloco una carga en un material determinado, ¿no? Porque yo tengo una longitud inicial y puedo hacer variar directamente este material, ¿no? Y eso me va a ayudar directamente a poder ver si ese material vuelve de una posición inicial, ¿no? A una posición final. Por eso es que ahí, por ejemplo, la longitud L que tiene, la del resorte extendido, es igual a la longitud original
¿no? Más la extensión. Por eso dice L es igual a la longitud inicial más la elongación que se ha producido, ¿verdad? Entonces yo podría tomar en cuenta para un resorte bajo compresión, ¿no? En este caso va a ser L, la longitud, por ejemplo, del resorte que se ha extendido, la longitud inicial menos del resorte, ¿no? Entonces, si está en tracción o está en compresión, podríamos analizarlo de esa forma, ¿no? Entonces, el análisis de los resortes, pues, se toman en cuenta de esa forma, ¿no? Y también lo que nosotros hemos visto es el otro punto, es el módulo de Young, ¿no? Este, por ejemplo, desde el punto de vista ya teórico, podemos definirlo de esta forma, por ejemplo, este módulo de Young, ¿no? Es una combinación, dice, del resorte y este, por ejemplo, nosotros tenemos que tomar también conocido como módulo de elasticidad, ¿verdad? Este, por ejemplo, ¿qué hace? Mide la resistencia de un material, ¿no? A ser deformado elásticamente, ¿verdad? En honor al físico, ahí está, Thomas Young, ¿no? Entonces, mientras más rígido es un material, más grande es su módulo de Young, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podemos definir nosotros? Si ustedes lo conocen también con la letra de E. Y eso se define directamente con esta, ¿no? Ahí que dice E es igual a lo que es, ¿no? Aquí, ¿se acuerdan? Que aquí les había mostrado que este módulo, aquí puedo obtener este de acá, ¿ve? Aquí estaríamos hablando, ¿sí? Para que se vea un poquito mejor, y le voy a agrandar. Ahí está, ¿sí? Entonces, el módulo de Young, que es módulo de elasticidad, está expresado como esfuerzo sobre la deformación, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, pues aparecen ya el análisis de estos pequeños resortitos que se van tomando en cuenta, ¿no? Lo que les decía claramente que este material está basado directamente con una fuerza que se le aplica a un resorte, ¿no? Aquí ustedes van a observar eso, ¿sí? Entonces, si yo le aplico este esfuerzo, ahí, ¿verdad? Experimenta un material elástico, es directamente proporcional a la fuerza aplicada F, ¿no? El alargamiento, por ejemplo, es igual a la deformación sobre su longitud, que también es igual a la fuerza sobre el área, el módulo de elasticidad. Por ejemplo, si yo utilizo estos dos conceptos, ¿no? Si yo utilizo, por ejemplo, estos dos conceptos acá, voy a decir que aquí, ¿no? Es decir, la deformación es igual a L sobre la fuerza sobre A multiplicado por E, ¿verdad? Entonces, si yo hago esto, puedo despejar de aquí, por ejemplo, y voy a decir la deformación, ¿no? O el alargamiento también se llama. Si yo despejo, voy a decir F multiplicado por L sobre el área por E, ¿no? Este es básico, por ejemplo, que ustedes conocen, ¿sí? Esto ya conocen ustedes cuando yo determino, por ejemplo, un elemento o un material que se va a deformar, ¿no? De una posición original, ¿no? Donde directamente nosotros podemos decir, pero ¿qué es esta fuerza? Pues si estamos hablando de un resorte, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay un pequeño resortito, equilibrio al ejercer una fuerza sobre el muelle. Bueno, aquí ya se ha ejercido el esfuerzo, se ha colocado un pequeño peso, y ahí tiene el peso, ¿no? Masa por la gravedad, ¿no? Entonces aquí hay una posición inicial y es sub cero, hay una posición final
¿no? Desde este punto a este punto, pues el objeto oscila en torno a la posición de equilibrio, ¿no? Y en este caso sería su amplitud. Entonces decimos que la fuerza es igual a K por X, siendo que esto, por ejemplo, es el alargamiento. L es la longitud original. E, módulo de elasticidad, o también llamado módulo de Young, ¿no? El área transversal de la pieza, y X es la constante de elasticidad. Entonces, a partir de ahí, nosotros tomamos en cuenta justamente esta pequeña superficie, ¿no? Hasta ahorita nosotros estamos viendo lo normal que ustedes ya han visto, estamos recordando un poquito, pero lo vamos a expresar esto de manera tensorial para que se entienda mucho más allá de la mecánica del medio continuo, pero que está relacionado con lo que es los elementos finitos, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si, bueno, creo que me han dicho que tenían clases también, chicos. A ver, por favor, eso quería que me aclaren para poder quedar acá y mañana continuar.